Estamos en Job, estamos hablando acerca de que la realidad es que un creyente va a encontrarse con situaciones adversas, con situaciones difíciles. Puede pasar por una tragedia, puede pasar por una circunstancia. Y aquí vemos en Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Es una expresión, habíamos hablado de su cultura, manifestar sus emociones de esta manera. Estaba dentro de los parámetros que se podían hacer, ¿no? Y él, digamos, actuó de acuerdo a sus costumbres, porque realmente sintió dolor por las pérdidas que había tenido, ¿no? Y las circunstancias eran fuertes. Pero, es el versículo 21, una frase que es bien interesante y que nos pone en perspectiva correcta en la realidad de este mundo, en la realidad de lo que somos. Seguramente Job la dijo en su contexto, en su situación, pero pues que es trascendente para nosotros hoy, ¿no? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito. Esa es la realidad. La realidad es que llegamos desnudos a este mundo y así nos iremos. No habrá nada que nosotros nos podamos llevar, ni título que podamos nosotros cargar, ni empresa que nosotros pudiésemos también llevar. Simplemente, así como llegamos, así nos vamos. Y lo que vamos obteniendo mientras que estemos en esta tierra, pues es gracia de Dios, es unas misericordias de Dios. Dios a veces obra, Dios a veces da, pero a veces también quita. Y todo está dentro del plan perfecto de Dios, pero no es algo que nosotros podamos controlar, no es algo que nosotros tengamos el dominio para hacer, sino que Dios es el que obra, Dios es el que da, Dios es el que quita, Dios es el que controla para el bien de su pueblo. Pero este mundo no está bajo el control de nuestras manos. Las circunstancias no están bajo el control o bajo el poder de nuestras manos. Las circunstancias las podemos manejar desde los aspectos de lo que Dios obra, de lo que Dios hace, y reconociendo que todo está bajo las manos del Señor. Así podemos enfrentar la vida, así podemos enfrentar las circunstancias con más esperanza, con más consuelo, sabiendo que Dios actúa, sabiendo que Dios obra, sabiendo que Dios transforma los corazones, ¿no? Job manifiesta su fidelidad al Señor, dice el versículo 22, que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo lo que pasó, Job no pecó. A veces otros están observando la manera en que encaran las crisis, las dificultades que tienen, pero algunos rechazan, se lamentan, se deprimen ante las circunstancias, se angustian, entran en profunda depresión porque las cosas no pueden cambiar como ellos quisieran, empiezan en sus peores momentos, rabia contra Dios, rabia contra las circunstancias, resentimiento en su corazón. Muchos enfrentan la circunstancia de esa manera, pero ¿cómo la enfrentó Job? Dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo lo que pasó, Job no pecó, es el punto. ¿Cómo entonces encaró esta situación? No atribuyó despropósito alguno. Ahora, es imposible, niños, jóvenes, dar explicaciones del por qué las tragedias que sufrimos en la humanidad específicamente, o sea, hay una razón general que es la condición caída de este mundo,
Pero es imposible como determinar cada situación específica de las personas y decir es por esto otro, es por esta circunstancia. No, es muy complejo, no se puede, ¿cierto? En muchas circunstancias lo único que podemos hacer es guardar silencio, porque no sabemos, a veces una muerte de un ser querido, una circunstancia fatal, una enfermedad, un cáncer terminal para una persona joven, o bueno, tantas cosas. No podemos especificar los sufrimientos de la humanidad en cada aspecto de cada situación personal, pero en esos momentos es mejor guardar silencio y dejar que Dios manifieste su gracia en las personas que sufren. Aquí vemos que Job dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no pensó que Dios estuviese equivocado, ni que Dios quisiese hacerle un mal a él. No pecó Job, ni pensó una cosa equivocada a Dios. Para Job, Dios seguía siendo Dios, y lo reconoció, y lo pensó, y dijo, definitivamente, Dios es Dios. Y todo lo que me sucede, pues si Dios me lo quitó, pues Dios me lo había dado. O sea, ¿a quién puedo hacer el reclamo si no está en mí? Si yo no tengo ese poder, si no tengo esas circunstancias, ¿no? Aquí Job nos da un buen consejo, nos muestra una realidad de cómo enfrentarse ante las circunstancias adversas. ¿Y cómo reaccionó? Con fe, confiando en Dios en medio de las tragedias de su vida, ¿no? Ahora, a veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias y en un sentido, pues, hay reacciones porque el dolor es fuerte, porque las cosas pasan, pero las escrituras nos muestran que una fe firme se mantiene en reconocimiento de un Dios santo a pesar de las circunstancias. Y podemos manejar las circunstancias en esa fe y no dejarnos llevar a la angustia, no dejarnos llevar al dolor, no dejarnos llevar como en la preocupación, sino que podemos confiar en que Dios está actuando. Hay muchas cosas, jóvenes, que ustedes pueden estar viviendo o seguramente vivirán en su crecimiento y en su adultez, que les causará sufrimiento, pero muchas, no podrán cambiarse. Otras, ustedes de pronto pensarán si es un problema económico, si es un problema de enfermedad leve, habrán cosas que ustedes pueden cambiarlas utilizando los medios de la gracia común de Dios para cambiar esas cosas, porque Dios también ayuda por medio de esas circunstancias, pero habrán cosas que no se pueden cambiar, habrán cosas que serán así, habrán circunstancias que se manifestarán de esa manera. Y lo que hará la diferencia es la fe en que ustedes enfrenten estas circunstancias. Si ustedes la enfrentan con una fe firme en el Señor, van a encontrar resignación en su corazón y consuelo de que Dios hace las cosas para bien. Pero si ustedes no enfrentan las circunstancias con fe, entonces vendrá la amargura, vendrá la tristeza, vendrá el descontento, la preocupación, y eso finalmente no solucionará el problema, sino que añadirán ustedes otro problema. Hay gente que tiene problemas serios y entran en depresión. Entonces ya a ese problema serio que tenían, ahora tienen dos problemas serios. ¿Sí notan? Es decir, una cosa empeora la otra cosa. Entonces, Job no encontró despropósito, no pecó y no hubo despropósito. Entendió, dijo, bueno, si Dios dio, Dios quita. Y yo no tengo el control de las circunstancias, ni tengo el control de la vida. Cuando ustedes vean películas, aunque hayan libros de autoayuda que dicen que el mundo está en sus manos y que usted puede lograr todo lo que usted quiere, pues esa no es la realidad. ¿Sí? La realidad es que el mundo es difícil, el mundo en que vivimos, y que lo que hace la diferencia para sostenernos en este mundo difícil es la fe en Dios. Que nos podamos sostener en Dios a pesar de toda circunstancia,
que nos podamos sostener en el Señor, que podamos afirmarnos en Él, que podamos crecer en Él, que podamos tener más y más esperanza en lo que Él hace. Esa es la diferencia. Si tenemos fe en el Señor, nos podemos sostener. Si no tenemos fe en el Señor, nos podemos derrumbar. Entonces, para reflexionar, para pensar, Job nos da un gran ejemplo en el capítulo 1, versículos 20 al 22, de un hombre que enfrenta la vida en confianza. La gente dice, no, pero no hay que creer en Dios. No creer en Dios es de los peores errores que hay, porque si no creemos en Dios, estamos en el sin esperanza. Nos tocaría someternos a cualquier situación que se pueda presentar. Estaríamos en el sin consuelo, en sin esperanza. ¿Y quién puede fortalecer nuestra alma? Pues por eso mucha gente va al licor, va a los vicios, va a buscar quién puede llenarle ese vacío de su interior y esa inconformidad de su alma, buscando experiencias, buscando sentirse mejor que otros, pero pues nada de eso llena, es insatisfacción. Se puede recorrer el mundo y no estará satisfecho. Se puede comer todas las delicias del mundo y nunca estará satisfecho. ¿Por qué? Porque solamente la confianza en el Señor tenemos esperanza, tenemos consuelo. Ese es el punto. Oremos al Señor. Padre, gracias que tus bondades son siempre, tu misericordia siempre, tu gracia y tu consuelo siempre. Pedimos, oh Dios, que nos des más de ti, nos des más de tu gracia en todo tiempo. Ayúdanos a aprender de Job, Señor. Enfrentó el mundo de adversidad reconociendo que Dios tiene el control. En ese momento, su situación no se cambió. Su fe no se mantuvo porque la situación cambió, sino que su fe estaba firme en la situación difícil. Ayúdanos, Señora, a vivirla. Ayúdanos a fortalecernos en ella. Te lo pido en Cristo Jesús.